Muy buenas tardes amigos, soy Mario Copetti, periodista especializado en temas de historia militar del Río de la Plata, en una nota exclusiva para De Fogón en Fogón por Radiográfica FM 89.3 en Buenos Aires y Radiofrecuencia 808 en Salinas, departamento de Canelones, en Uruguay. En esta oportunidad, en esta entrega, voy a compartir con ustedes recordar un hecho histórico muy importante para la historia del Uruguay y también de Argentina. Me refiero a la batalla de Ituzaingó, enfrentamiento que aconteció el 20 de febrero de 1827. Este enfrentamiento tuvo como protagonistas a las fuerzas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el ejército republicano al mando de Carlos María de Alvear, y las fuerzas brasileras del Imperio Brasilero comandadas por el Marqués de Barbacena. Esta victoria táctica permitió llegar a la Convención Preliminar de Paz que se firmó en 1828, culminando con el Uruguay como Estado libre, independiente y soberano. Claro está que recién a comienzos de 1829 los brasileros dejarían definitivamente nuestro territorio. Pero de todas maneras, esta batalla es de esas victorias fundamentales, ya que los brasileros poco a poco fueron retrocediendo en sus intenciones de permanecer en lo que hoy es nuestro país. Voy a referirme en algunos aspectos a cuestiones anecdóticas. También se la conoció como batalla de las desobediencias, porque resulta que de los varios comandantes que integraban el ejército republicano, uno de ellos, Juan Antonio Lavalleja, coronel general Juan Antonio Lavalleja, comandaba el primer cuerpo de ejército en la batalla de Ituzaingó. En esas circunstancias, el comandante en jefe, Carlos María de Alvear, impartió durante el transcurso de la batalla algunas órdenes que contradecían las más elementales tácticas militares. Esto causó justamente malestar entre varios de sus oficiales, uno de ellos Lavalleja, que en varias ocasiones contradijo o inclusive se animó a criticar personalmente al general Carlos María de Alvear. También tenemos el evento ocurrido durante una carga de caballería al mando del teniente coronel Bransen, militar de origen francés, que sirvió nada menos que en las tropas de Napoleón Bonaparte y en sus guerras, y que por esta época estaba prestando servicios en el Río de la Plata. Bransen recibe la orden de Alvear de atacar un pelotón de infantería, para lo cual debía cruzar una gran zanja, una gran hondonada, que además, según parece, estaba allá con cuerpos de mucha gente caída en el combate y también de heridos. Bransen se lo hace notar al comandante argentino, pero este le contesta, se lo reprocha, mejor dicho, diciéndole que seguramente si una orden venía de Napoleón, Bransen no le iba a discutir. Bransen obedeció tal orden, sabiendo que iba a morir, eso inclusive se lo dijo al general Alvear, y efectivamente en el transcurso de esa carga de caballería habría de perecer tan importante militar francés. Por otra parte, en esta batalla hay un episodio bien conocido, por lo menos dentro de la historia militar uruguaya, que tiene que ver con las charreteras del coronel Manuel Oribe, militar que habría de tener una gran trascendencia luego durante el periodo de la Guerra Grande. Pero en esta ocasión el coronel Oribe comandaba el regimiento número 9 de caballería, integraba el segundo cuerpo de ejército que estaba justamente al mando de Carlos María de Alvear. Este militar, jinete hábil y militar, además de gran experiencia, muy conocedor de las tácticas militares, en determinado momento uno de sus soldados, viendo que se venía una embestida de tropas alemanas que estaban justamente al servicio del Imperio Brasilero, uno de sus soldados pega el grito de retroceder, de volver grupas, ¿verdad? Porque se venía toda la infantería. Cuando Oribe se entera de esto, se enoja muchísimo y
en señal de molestia, termina arrancándose sus charreteras del uniforme. Viendo esto, sus soldados lo que hacen es reaccionar, los vuelve a reagrupar y a partir de ese momento lleva varias cargas de caballería más hasta que finalmente logra que los infantes prusianos alemanes retrocedan en el terreno. Hay varios libros que inclusive han detallado este hecho, particularmente libros sobre la historia de Oribe. Uno de ellos que recomiendo se llama Las charreteras de Oribe, de un historiador uruguayo, Luis Melián Lafinur, que fue escrito hacia 1897 y en el cual desmiente que Oribe se hubiese arrancado las charreteras por cobardía. Tal cual quedó demostrado tiempo después, lo hizo simplemente por enojo y molestia con sus tropas que emprendían la huida frente al enemigo. En esta entrega también van a estar viendo algunas imágenes de uniformes de la época, tanto del ejército republicano como del ejército brasilero. Verán que estaban muy lujosamente ataviados, inclusive algunos les van a resultar muy conocidos, van a encontrar uniformes que los encuentran parecidos al de los actuales granaderos de San Martín. Son uniformes típicos de la época de clara y notoria influencia francesa. Eh, Se dice por ahí que los republicanos llegaron a carecer de uniformes, pero documentos de la época señalan que no, que al contrario se presentaron de punta en blanco ante una batalla tan importante. Por ejemplo, se recuerda el testimonio de un soldado justamente del 9º de Caballería que vio aparecer a Manuel Oribe con su yacó, con su morrión, con una chaqueta nueva y sus charreteras doradas. Y viéndolo así supieron que el baile iba a ser de órdago, como dijo ese soldado, viendo que se venía una arremetida bastante importante. Otra anécdota, también se la llamó batalla inconclusa, por la sencilla razón de que una vez que los republicanos derrotaron a los brasileros, Carlos María de Alvear se contentó con solamente quedarse con el campo de batalla y no aprovechar la oportunidad de perseguir al enemigo tratando de conseguir la mayor cantidad de prisioneros posible. Supuestamente se alega que eso se debió a que las caballadas ya estaban cansadas por el fragor mismo de la batalla y por una campaña militar de tantos y largos meses. De todas maneras, hay testimonios que aseguran que perfectamente se pudo haber perseguido al enemigo por unas leguas más, alcanzándolo y de esa manera debilitándolo lo más posible. Esta medida tomada por Alvear de no proseguir la batalla, de no cerrarla, por decir de alguna manera, significó que de a poco los brasileros se fueran recuperando de esta derrota, se fueran rearmando, pero de todas maneras, como yo decía al principio, poco a poco fueron dejando por el camino la intención de quedarse de forma quizás permanente por muchos años más en la provincia cisplatina, que era como se conocía al Uruguay, como decía al principio, y en definitiva se fueron retirando para dejar el territorio uruguayo. De este modo, amigos, creo que, estoy haciendo mi aporte para ustedes. Los invito a que visiten algunas páginas que hablan justamente de historia militar. Hay páginas que se llaman, están dedicadas, mejor dicho, a la batalla de Ituzaingó, juegos de guerra, si mal no recuerdo en este momento, juegos de la historia, perdón, juegos de la historia, que describe batallas de la historia argentina y en particular la batalla de Ituzaingó. Hay obviamente documentación también que puedo recomendar, campañas militares argentinas de la editorial MC de Isidoro Ruiz Moreno, que habla justamente de ese episodio, y también de Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, Rosas y su época. Voy quedando por aquí, por cierto, como siempre a las órdenes, y bueno, mucho gusto en haber compartido este momento con ustedes.